¿Ya estamos, chicos? Ya. Bien, ha sido, creo, harta información, entonces si hay alguna duda, por favor, pregunten nomás. Ya, este espacio es para preguntar y luego entramos a la otra parte. Sin miedo, por favor, pregúntenme todo lo que no haya entendido, porque si no, yo asumo que han entendido y lo pregunto sin miedo en el examen, digamos, ¿no ven? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Esto está claro, ¿no? Hola, chicos, si eso está claro, entonces ya puedo empezar con la otra parte, ¿sí? Hola. No tanto, doctora. ¿Puede volver a explicar, ¿Esta diapositiva por o la favor? desde la anterior? Sí, sí, esta diapositiva. Ya, Gracias. bien. Esta diapositiva no es nada más que el último pasito de la fagocitosis. ¿Qué significa último paso de la fagocitosis? El estallido respiratorio, que es un acompañante de la degranulación. O sea, en el momento en el que ya el neutrófilo ha internalizado al antígeno, ¿qué ocurre? Antígeno adentro, ahora hay que dispararle. Entonces el neutrófilo degranula todos los gránulos que tenía. Entre los gránulos primarios, que habíamos dicho mieloperoxidasa, lisozima, hidrolasas, proteasas, ¿se acuerdan? Y los gránulos específicos, entre los que estaban la fosfatasa alcalina, las otras hidrolasas, proteasas, o sea, todo lo que tienen sus gránulos lo suelta. ¿Para qué? Para que estos gránulos ahí formen las especies reactivas que les estoy mencionando, porque al ponerse esos gránulos y al haber un consumo incrementado del oxígeno y una producción también incrementada del oxígeno, se forma bastante esta enzima. Y lo que pasa es que ya esto ustedes lo tienen aprendido, pero les voy a recordar. Recuerden que las células producen glucólisis, ¿no es cierto?, para obtener ATP. Y en el proceso de glucólisis también hay un paso en el que por acción de la NADPH oxidasa se forma NADP, NADPH oxidado, NADP reducido con el hidrógeno y oxidado sin el hidrógeno, para que se acuerde mejor. Entonces, esto produce pues gran cantidad de consumo de oxígeno y de producción de oxígeno, o sea, se mueve el oxígeno, tanto al consumirse como al producirse, ¿ya? Esta producción de oxígeno hace que hayan, como está activado el neutrófilo y está ocurriendo esto, hace que se formen especies reactivas del oxígeno, productos intermediarios reactivos del oxígeno, entre los cuales hemos mencionado el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito o el ácido hipohalogenoso, ¿ya? Estos tres son poderosos bactericidas, ¿no es cierto? Son desinfectantes poderosos. Conocemos nosotros que el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito los utilizamos in vivo, o in vitro, perdón, ¿para qué? Para desinfectar. Sin embargo, dentro del neutrófilo ocurre esta producción gracias a la maquinaria que tienen sus gránulos. Este oxígeno, les decía yo, que va a formar el anión superóxido. Se forma el anión superóxido, que es esta molécula que están viendo aquí. En química han visto esto, el superóxido, ion superóxido, que es poderoso en la destrucción de los antígenos, atacando las membranas de estos, porque obviamente tiene un electrón que no está pareado. ¿Se acuerdan de un radical libre? Es un radical libre, el superóxido. Entonces, de esa manera ataca al antígeno. Pero además, al haber tanto oxígeno en el medio, la superóxido dismutasa, que es una enzima que se encuentra en el citoplasma, ¿sí?, forma
el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque está uniendo este oxígeno y este hidrógeno para formar el peróxido de hidrógeno, otra especie reactiva poderosa que va a destruir microorganismos. Pero como sigue habiendo producción de oxígeno, no se queda ahí este paso, sino que la mieloperoxidasa agarra este peróxido de hidrógeno más el oxígeno y más un ion halogenuro, un cloruro que está en el citoplasma del neutrófilo, forma el hipoclorito más agua, ¿ya? Entonces se forma todo un sistema de especies o productos intermediarios reactivos del oxígeno que van a matar al antígeno. Eso es lo que queremos, destruir al antígeno. Y estas especies reactivas, estos productos intermediarios reactivos de oxígeno con capacidad letal para el antígeno, son el superóxido, son el peróxido de hidrógeno y son el ácido hipohalogenoso similar al hipoclorito in vitro, les repito, ¿ya? ¿Cuál es la enzima que forma el peróxido de hidrógeno? La superóxido dismutasa. ¿A partir de quién? Del radical superóxido, del anión superóxido en presencia de hidrógeno, porque este hidrógeno se está aumentando en el medio por las reacciones químicas que se están produciendo, aumento de pH, es producción de protones, recuerden, se incrementa al unir estos dos, la superóxido dismutasa forma el peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno en presencia de gran cantidad de oxígeno y del cloruro por acción de la mieloperoxidasa forma esta especie poderosa para destruir el antígeno. Eso es lo que ocurre dentro del neutrófilo. Es una máquina, ¿no es cierto?, de matar antígenos, como lo han podido ver. Ahora sí está más claro. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Gracias. No, no hay por qué, ustedes tienen que decirme nomás, ¿ya? Listo, entonces hemos terminado de hablar de la función de una de las células más importantes en lo que es la defensa contra los antígenos virales, bacterianos y micóticos, hongos, ¿ya? Que es el neutrófilo. Nuestro neutrófilo segmentado realmente es poderoso con sus gránulos. Y similar acción tiene el eosinófilo cuando ataca a parásitos, solo que en este contexto, digamos, sus gránulos tienen otro sistema enzimático para destruir parásitos. Pero si conocemos lo que hace el neutrófilo segmentado, pues lo del eosinófilo ya es pan comido porque es más sencillo, tiene menos cantidad de enzimas que atacan a los parásitos, el eosinófilo. ¿Ya? El complejo es el neutrófilo. Bien, ahí terminaría la función importante del neutrófilo y vámonos con lo siguiente. ¿Qué sería en referencia a las anormalidades cualitativas y cuantitativas de los leucocitos? ¿Sí? Para esto lo importante, chicos, es que ustedes sepan valores de referencia. Habíamos ya mencionado en alguna de las clases que no existen, digamos, valores establecidos para población boliviana en los diferentes, porque somos, como les diría, multiculturales, ¿no es cierto? También somos, por las características geográficas de Bolivia, pues tenemos altura, tenemos valle, tenemos llano. Por lo tanto, los valores no están aún establecidos y de hecho nosotros nos basamos en valores de referencia de la Argentina, de Colombia, en este caso, por ejemplo, este cuadrito que les muestro es de Colombia, ¿ya? Pero como latinoamericanos, pues tenemos valores de referencia muy similares, ¿ya? Entonces nos vamos a basar en estos. Aquí estamos viendo que los valores para eosinófilos, basófilos, neutrófilos, en banda, monocitos, linfocitos, y en cualquier libro de hematología ustedes van a encontrar los valores de referencia que se llaman normales, ¿ya? Ahora, ¿cómo varían estos valores de referencia normales? Varían, las variaciones se producen, digamos, por diversos factores, pero se consideran alteraciones fisiológicas, alteraciones cualitativas y alteraciones cuantitativas. Las fisiológicas son aquellas que
están en todas las personas en general. Acá en las cuantitativas también tenemos fisiológicas, ¿sí? Entonces tenemos que considerar las fisiológicas en las cuantitativas, no así en las cualitativas, ¿ya? Las fisiológicas solo van para las cuantitativas. Por ejemplo, en glóbulos rojos ustedes ya han estudiado que aquella personita que vive en una altura mayor a la de Cochabamba, digamos, como La Paz, va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos en forma normal, ¿no es cierto? Porque es fisiológico, porque el oxígeno está más enrarecido, ustedes saben aquello, y necesitan más glóbulos rojos que puedan capturar más rápidamente al poco oxígeno que hay en el medio para distribuirlo a los tejidos. Nosotros tenemos menos que los paseñitos y los cambitas tienen menor cantidad de eritrocitos porque realmente están pues ya en lugares más bajitos, más cercanos a la altura del mar, ¿no es cierto? Eso lo conocemos. Entonces, a eso se puede llamar fisiológico, ¿ya? Entonces, hablemos de alteraciones cuantitativas que pueden ser fisiológicas o patológicas. Y las cualitativas se refieren a las desviaciones, a las alteraciones asociadas al núcleo de estas células y las alteraciones asociadas al citoplasma. Bien, en cuanto a las cuantitativas, ¿a qué se refiere? Como habíamos dicho, a una variación en la cantidad de los diferentes tipos de leucocitos. A ver, si aumentan los neutrófilos, van a en el contexto, digamos, de hacer el recuento en fórmula leucocitaria, se supone que están aumentando en el recuento total, ¿ya? O sea, ya estaríamos hablando de recuentos absolutos y de recuentos relativos. Ahora, puede ser que haya leucocitosis a expensas de un diferente tipo celular. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener 10.000 leucocitos, pero en el recuento de fórmula leucocitaria yo puedo tener predominio de uno de los 5 tipos. Entonces, hay una leucocitosis a expensas del tipo que voy a encontrar mayoritario en la fórmula leucocitaria. ¿Se entiende lo que digo, lo que les digo? ¿Ya? Entonces, es una variación en la cantidad de los diferentes tipos de leucocitos. Cualquiera de ellos va a aumentar y la cantidad de leucocitos, obviamente también el recuento, quiero decir, va a aumentar. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos estas alteraciones cuantitativas? Mediante un conteo total de leucocitos. En un contador hematológico o en el diferencial o en un recuento manual, que es lo que vamos a hacer en la siguiente práctica. Estos trastornos cuantitativos pueden ser malignos o pueden ser benignos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los trastornos malignos pueden ser ocasionados por transformación neoplásica. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy hablando de cáncer, ¿no es cierto? De leucemia. Y los benignos pueden ser adquiridos o hereditarios. Hasta ahí queda claro. Bien, cuando hablamos de alteraciones fisiológicas, les había hablado yo de la altura, digamos, para los eritros. Ahora, en leucos, son todas aquellas alteraciones que se desencadenan por causas diferentes a la enfermedad subyacente del paciente. Son pasajeras, no necesitan tratamiento, no constituyen un parámetro de enfermedad, ¿no ve? Quiere decir que yo voy a tener leucocitos en un recién nacido normal de 20.000, en un niño de 12 años 18.000 por decir, y en un adulto de 40 años ya tendré pues la cantidad normal que es de 8.000, 9.000 o que entre de 4.000 a 10.000 como habíamos mencionado, o de 4.000 a 11.000 como ustedes han leído en otros libros, ¿ya? O sea, con la edad varía la concentración, el recuento cuantitativo de leucocitos. ¿Qué pasa en el embarazo? Es un estado fisiológico, no es un estado patológico. Por lo tanto, en el embarazo, al crear un nuevo ser, la mujer, pues en su organismo se producen cambios. Y uno de los cambios fisiológicos es el aumento de leucocitos. Normalmente en una embarazada van a encontrar ustedes, sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre, recuentos de 11.000, 12.000, normal en una embarazada. ¿Ya? Ahora, se considera fisiológico el estrés emocional. Ustedes estén cruzando la calle y una movilidad casi los atropella, ese estrés emocional y cualquier estrés emocional va a producir que se suelten a la circulación leucocitos del pool marginal, digamos, y produce también una leucocitosis pasajera que va a pasar, igual que la del embarazo, igual que la de la edad, ¿sí? El ejercicio, lo mismo, al hacer ejercicio intenso, ustedes van a tener leucocitosis pasajera,
¿ya? Después de un partido de fútbol, de un partido de básquet, háganles descuento a los jugadores y están con leucocitosis, pero que es simplemente por la actividad física intensa. Y se toma en cuenta como fisiológica la raza también, ¿ya? Las personas de color oscuro tienen diferente cantidad de leucocitos cuantitativamente, digamos, normal por la raza, pero existen estas variaciones, ¿ya? Y ahí les tengo yo algunas fisiológicas debidas a la edad. Al nacer, miren, 18.100, de 12 horas de nacido aumentan esos leucocitos, al año tiene esto, a los 4 años tiene 9.100, 10 años 8.100, 21 años 7.400 y pues es totalmente fisiológico. Y es más, en los viejitos, en los ancianitos, puede presentarse una ligera leucopenia con un recuento de leucocitos de 3.100 a 8.500. Y si no presentan enfermedad teniendo 3.100, 3.900, 4.000, no hay ningún problema, son competentes inmunológicamente y es simplemente por su edad, ¿ya? Entonces hay variaciones que son fisiológicas. Ahí tienen, por ejercicio, hasta podemos recontar 14.000, 15.000 leucocitos por milímetro cúbico en estas personas que de manera brusca presentan esta leucocitosis y que en poco tiempo, ahí dice, en una hora va a desaparecer esta leucocitosis y no tiene mayor efecto, más que una demanda, ¿no es cierto?, hacia la médula ósea, un mensaje que reponga estos leucocitos, nada más. Bien, miedo, dolor, preocupación, estrés, como les había mostrado antes, que favorecen al aumento, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta estas condiciones fisiológicas, por eso es importante pues la programación del paciente para tomarle una muestra, ¿sí? En práctica hemos dicho una muestra de calidad, esa muestra de calidad empieza pues, desde la etapa preanalítica, desde la programación del paciente para decirle, no va a venir corriendo, señor, va a venir tranquilo y va a tomar prudencia con la hora para que no tenga el afán de llegar corriendo. Tome asiento, va a estar sentadito, va a entrar, y si ustedes se fijan en la clase práctica, no sé a cuál de los grupos, al del viernes creo, hemos dicho, hay que tranquilizar al paciente, hay que decirle, señor, solo le voy a hacer una punción pequeña, toda la historia que ya conocemos, para que no tenga miedo, ¿ve? Para que no llegue corriendo, y nosotros reportemos una leucocitosis transitoria, pasajera, fisiológica, y el médico diga, pero por favor está con leucocitosis, ¿no ve? Y diga, y busque el cuadro y lo afanemos en su clínica sin razón alguna. O lo que es peor, ¿no? Les diga, este paciente ayer tenía pues 12.000 leucocitos y ahora me estás informando con 6.000, porque obviamente el paciente ha estado tranquilo al día siguiente para tomar su muestra, pero el médico no lo toma así. Entonces hay que tener una muestra de calidad y una de las condiciones es preparar al paciente para la toma de muestra, ¿ya? Lo del embarazo ya les he explicado, va a desaparecer después de que ocurre el parto y obviamente pues hay que tener en cuenta que está defendiendo a ese feto de las infecciones, por lo tanto sí va a tener una leucocitosis moderada que puede llegar hasta máximo 18.000, para mí es mucho, aquí dice 18.000 el libro, les he puesto el extremo, pero no van a encontrar tanto en una embarazada, llega a 12.000, 13.000, 14.000 tranquila la embarazada, con un aumento de neutrófilos, porque lógicamente esos neutrófilos, después que les he explicado la función, están pues revisando todo el sistema del fetito para tenerlo alejado de infecciones, y eso es normal que ocurra en una embarazada, ¿ya? Y la raza, lo que les decía, la raza negra se sabe que tiene una ligera leucopenia y a expensas de neutrófilos. ¿Qué quiere decir a expensas? Que lo que disminuyen son sus neutrófilos, ¿ya? Bien, lo que nos interesa más es son las alteraciones cuantitativas de tipo patológico y son todas aquellas variaciones en el recuento leucocitario debidas al proceso infeccioso o enfermedad que el paciente esté presentando. Bien, esta leucocitosis puede ser neutrofílica, eosinofílica, basofílica, ¿sí? O por linfocitos, ¿sí? Por linfocitos, en este caso diríamos leucocitosis con linfocitosis, o por monocitos o leucocitosis por monocitosis, ¿sí? Esa sería la leucocitosis. Cuando hablamos de variación cuantitativa, y nos referimos a la leucopenia, estamos queriendo mencionar aquella disminución de los leucocitos por debajo de los valores normales, del tope, ¿ya? Y puede ser también a expensas de neutrófilos, en este caso diremos neutropenia, si es a expensas de eosinófilos, diremos eosinopenia, monocitopenia, linfopenia y así. ¿Se entiende esta denominación, no es cierto? ¿Sí?
Bien. Sin embargo, hay un tema importante que hay que tomarlo en cuenta acá, que también son las reacciones leucemoides, que ahorita les voy a explicar qué es lo que ocurre en este caso. Entonces, estamos hablando de leucocitosis, leucopenia y reacciones leucemoides en alteraciones cuantitativas de tipo patológico del recuento de leucocitos. ¿Ya? Las alteraciones cuantitativas de tipo patológico, leucocitosis con neutrofilia, se llama neutrofilia al aumento de neutrófilos, y eso lo voy a ver en qué, en el extendido de sangre periférica cuando haga la fórmula leucocitaria, ¿sí? El recuento me va a decir por 15.000 leucocitos, el recuento. Hago la placa y encuentro que están aumentados los neutrófilos, entonces es una leucocitosis con neutrofilia. O sea, aumento absoluto de neutrófilos. ¿Cuáles son las causas más comunes? Las causas más comunes son las bacterianas. Acuérdense que en este caso, cuando ustedes tengan una leucocitosis por infección bacteriana, pues el médico va a tomar la conducta terapéutica con su resultado. Casos de apendicitis, de pancreatitis, son clásicos de una leucocitosis con neutrofilia y al médico le ayuda en el diagnóstico bastante, ¿ya? Es más, si este paciente tiene ciertos síntomas clínicos y ustedes le hacen el hemograma y le entregan al médico el resultado con leucocitosis neutrofílica, y más si hay desviación a la izquierda, que ahorita les voy a mostrar, ese paciente inmediatamente lo van a meter a quirófano y lo van a operar para sacar su apéndice, porque es más que seguro que es apendicitis, ¿ya? También es causada, pero esta leucocitosis con neutrofilia, por quemaduras, medicamentos, lesiones y en la leucemia mieloide crónica. Pero obviamente la clínica es totalmente diferente a lo que hemos mencionado anteriormente, y quien tiene la clínica en sus manos es el médico. Entonces, el médico va a interpretar su resultado con la clínica que él tiene, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo para esta leucocitosis neutrofílica? El mecanismo es la invasión bacteriana que estimula los precursores en la médula ósea. Esto intensifica la proliferación. El pool marginal se desplaza hacia el pool circulante, o sea, lo que está en depósito sale a la circulación y se refleja en sangre como leucocitosis neutrofílica. Eso está comprendido, ¿no? Bien, ¿cuándo es esta leucocitosis a expensas de eosinófilos? Ya se nos está ocurriendo, ¿no es cierto? ¿Cuándo hay incremento de eosinófilos con leucocitosis? En las infecciones con parásitos, en los trastornos alérgicos y obviamente la leucemia y en los estados inflamatorios crónicos. Yo estoy diciendo eso y ustedes ya están asociando a sus anteriores conocimientos. Habíamos visto cuando hablamos de eosinófilo que él nos defiende de qué, de parásitos, que él media qué, respuestas alérgicas, y hay pues leucemias con formas, ¿qué les diría? Con formas inmaduras, que son ya precursores comprometidos a eosinófilos, ¿ya? Y estados inflamatorios crónicos también nos van a dar esta leucocitosis con eosinofilia. ¿Qué es la causa común cuando hablamos de parásitos? Es la migración del parásito Ascaris lumbricoides a través del tracto respiratorio, ¿sí? Ahí sí que se genera una leucocitosis y una eosinofilia que tiene predominio hasta 80, 70 eosinófilos se encuentra uno en el recuento en la fórmula leucocitaria. Otros parásitos de la familia de los helmintes, los gusanos, ¿no es cierto? Esos son los que producen eosinofilias bien marcadas, ¿sí? Otras causas adicionales, como les mencionaba, alergia a medicamentos, por ejemplo, antibióticos o sulfonamidas. Cualquier alergia va a aumentar la concentración de eosinófilos en sangre. Vasofilia. Ahora sí, si se acuerdan, en la práctica hemos sufrido, pues no hemos podido encontrar basófilos. Generalmente no se encuentran basófilos. ¿Por qué? Cuando hay aumento de basófilos, está vinculado el aumento de basófilos con la hipersensibilidad inmediata y afecciones mieloproliferativas crónicas. Estoy hablando de leucemias. Los pacientes con leucemia son los que dan hasta, en el recuento, van a tener 5, 6, hasta 7 basófilos, lo que es difícil encontrar en una persona normal, ¿ya? También en enfermedades inflamatorias del intestino, después de la exposición a la radiación, se puede encontrar basofilia.
Bien, hasta ahí hemos visto nuestras leucocitosis a expensas de los granulocitos, ¿no? Ahora veamos a expensas de los mononucleares. A ver, alteraciones cuantitativas de tipo patológico con linfocitosis. Con incremento absoluto de número de linfocitos, generalmente responden a una infección viral. Cuando las infecciones son virales, generalmente tenemos leucocitosis con predominio de linfocitos. Hay un incremento marcado en el número de linfocitos que va a estar asociado también a una leucemia linfocítica, ya sea aguda o crónica, ¿sí? No hay dónde perderse. Cuando el linfocito es predominante, en viejitos piensen en leucemia crónica. Es lo más común. Generalmente lo que nos encontramos en el diario vivir de laboratorio es una leucocitosis con neutrofilia, es lo más común, pero cuando se encuentren frente a una leucocitosis con linfocitosis, piensen siempre en infección viral, si es niño, y en adulto piensen en algún proceso ya de deficiencia en médula ósea o un proceso inicial de leucemia, ¿ya? Las alteraciones cuantitativas de tipo patológico asociadas a predominio de monocitos, ¿sí? Está asociado con infecciones bacterianas, sobre todo tuberculosis. Cuando el paciente está debutando tuberculosis o una infección de brucelosis, ustedes van a tener incremento de monocitos. Y siempre, casi siempre hay monocitosis cuando el paciente se está recuperando de una infección aguda, ¿ya? Y obviamente en casos de leucemia monocítica y enfermedades del colágeno. Cuando hablo de enfermedades del colágeno, ¿en qué estoy pensando? En colagenopatías, ¿no es cierto? Lupus eritematoso, ya sea sistémico o de otra manera, o alguna colagenopatía con síndrome de Sjögren, con síndrome de tantas colagenopatías que tenemos. Ahí pueden pensar ustedes un aumento claro de monocitos en fórmula leucocitaria, pero también con un recuento elevado, digamos, de leucocitos. Bien, hasta ahí hemos hablado de leucocitosis, ¿sí? A expensas de los diferentes tipos celulares. Ahora hablemos de alteraciones cuantitativas, pero en este caso con disminución, o sea, con leucopenias. Y antes de entrar a esta parte, por favor, díganme si hay alguna pregunta. Eso está claro, ¿no? No hay preguntas, entonces seguimos, ¿ya? Cuando decimos leucopenia ya es de disminución, ya no es aumento, ¿sí? Cuando la leucopenia es a expensas de neutropenia, o sea, con disminución de neutrófilos segmentados, ya sea EOS también o basófilos. Cuando hay una disminución en la producción medular, en la aplasia medular, en una hematopoiesis ineficaz por agentes citotóxicos que deprimen la división celular, por ejemplo, cloranfenicol, por ejemplo, sulfamidas, ¿sí? También en enfermedades virales, en el paludismo, en la fase inicial de infección, la salida de los polimorfonucleares a los tejidos es mayor que la salida medular, o sea que hay gran demanda tisular. Pero esto hasta lo podemos tomar esto último como fisiológico, ¿no es cierto? Porque la demanda es grande, pero la médula no está pudiendo reponer esta demanda, ¿ya? Sin embargo, lo patológico es, como les había dicho, cuando hay aplasia medular. Y la aplasia medular es irreversible en muchos casos, la hematopoiesis es ineficaz. Esto está también provocado por medicamentos que producen esta alteración en la médula ósea. Cuando hay, ¿será importante que yo describa una leucopenia con eosinopenia? No, no ve. No es importante. ¿Por qué no es importante? Porque en realidad lo que nos interesa son el aumento de eosinófilos ¿debido a qué? A parasitosis, ¿ya? Sin embargo, es bueno tener en cuenta esto porque alguna vez hay reclamos y uno tiene que saberlo. Esta hormona, la adenocorticotrofina, es una que aumenta las formas circulantes de neutrófilos, pero disminuye a los eosinófilos. Hay situaciones estresantes agudas, inflamatorias, raras por glucocorticoides que van a hacer que desaparezcan los eosinófilos. Ahora, la infección bacteriana puede causar disminución debido a que en lugar de que se produzcan eosinófilos, pues se produzcan más bien neutrófilos y esto hace que disminuyan estas eosinofilias.
temporarias, digamos, o pasajeras. No es importante, les vuelvo a repetir, porque si no encuentro ni un eosinófilo extendido de sangre periférica, no me dice mucho, ¿no es cierto? A no ser que el médico sepa que este paciente está tomando algún medicamento importante que ocasione esta alteración. Monocitopenias, o sea, disminución. La concentración disminuida de monocitos es característica de trastornos de quienes, de las células progenitoras, ¿sí? La anemia plástica, ya han debido ver ustedes, produce esta alteración. Las leucemias, cuando hay quimioterapia, digamos, cuando la leucemia está en estadios muy avanzados, ocurre esto, y después de la terapia con glucocorticoides, ¿sí? Monocitopenias tampoco son tan significativas, digamos, y se producen, como ustedes pueden ver, en casos muy especiales, ¿sí? De tipo patológico asociadas a linfopenias, digamos, tenemos disminución en el número de linfocitos, se puede originar por falta de la producción, exceso en su destrucción, pérdida celular a través de los conductos linfáticos del intestino, eso lo investiga el médico, y las linfopenias por defectos en la producción son características de la inmunodeficiencia. ¿Qué quiero resaltar aquí? ¿Cuándo van a, como les diría yo vulgarmente en el laboratorio, cuándo paramos las orejas? Cuando tengamos linfopenias en un paciente que está atravesando SIDA, que no es lo mismo que VIH, ¿no ve? El PBB es el paciente que vive con el virus del VIH, pero el SIDA ya es la enfermedad producida que se instala cuando este paciente, debido a la lesión que produce el virus en los linfocitos TCD4, sobre todo en los helper ayudadores, los destruye tanto, se multiplica tanto el virus porque se multiplica dentro de estos linfocitos, como ustedes ya saben, entonces destruye mucho a estos linfocitos y la carga es tan baja que ya se instala un SIDA. Y un SIDA se va a caracterizar porque cualquier patología va a matar al paciente en ese estado, ¿no es cierto? Así sea una infección simple de la cual nos podemos defender con tranquilidad, en este paciente no va a ocurrir lo mismo. Lo que va a pasar es que el paciente se va a morir y se muere así el paciente sidático por la baja concentración de linfocitos T, ¿ya? Entonces, las linfopenias en este paciente que vive con el virus del VIH nos tiene que llamar la atención y hay que hacerle un recuento de linfocitos TCD4, hay que sugerirle al médico, eso es importante porque ya pues el paciente por cualquier infección que normalmente nosotros podríamos defendernos, él puede perder la vida, ¿ya? En ese caso es muy importante la linfopenia. Bien, tenemos finalmente la reacción leucemoide. Yo quisiera quedarme acá para que terminemos esta clase porque la reacción leucemoide es importante también que la agarren bien en la parte teórica para que comprendan en su totalidad, ¿ya? La reacción leucemoide, como su nombre dice, es una reacción benigna, ¿sí? De leucocitos, caracterizados por leucocitos con muchos precursores inmaduros, que los vamos a identificar en la fórmula leucocitaria, y que están circulando en sangre periférica y que no deberían estar. Y estoy hablando de quiénes, estoy hablando de metamielocitos, estoy hablando de células en callado. O sea, normalmente no debemos tener más de un calladito y no en sangre periférica entre los 100 que contamos, pero no deberíamos tener ni un metamielocito, ¿sí? Y esta reacción leucemoide, como van a poder ver más adelante, pues se caracteriza porque vamos a tener una desviación a la izquierda que yo les había mencionado, ¿ya? Muy bien, como faltan 5 minutos para terminar la clase, voy a darles opción a las preguntas y nos quedaríamos acá para el siguiente lunes. ¿Alguna pregunta? Hola. No, doctora. No, doctora. Ninguna, Entonces, doctora. ya, muy bien, voy a llamar lista y terminaríamos la clase.
Hola, si no hay preguntas, nos despedimos. Por esta clase todos tienen presente, ¿ya? Porque he visto que está la mayoría. De la fantástica idea de invitar a Ya, personas doctora. del podcast que les ayudarán a esclarecer Muy todo bien, lo nos vemos mañana en la práctica. Sí, dime. ¿Cuándo va a subir los videos a plataforma? Ah, eso sí. Las grabaciones. Mañana en la mañana los voy a subir. Ya está bien, doctora, gracias. ¿Toditas ¿por las qué? grabaciones, doctora? Sí, absolutamente las 3, no se preocupen de eso. Ya. Gracias, Y doctora. también hay un tema, ustedes cuando lean en la práctica me pueden llevar sus preguntas. Así si las llevan a la práctica las preguntas, yo la siguiente clase voy contestando lo que lea. Ya. Ya no hay problema, me llevan nomás. Se pueden anotar sus preguntitas. Muy bien, chicos, hasta la siguiente, que estén bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora.